Es muy grato para Analítica tener este nuevo evento, este seminario de inteligencia emocional para superar la COVID-19. Yo creo que primero vamos a tener la compañía de los psiquiatras Luis José Uzcategui y Pedro Delgado Machado y del psicólogo Gilberto Aldana Sierra Alta. Pero lo que me parece importante es que la inteligencia emocional se vuelve clave en este momento para mantener la calma, porque la gente tiene tal nivel de incertidumbre, de angustia, de falsas noticias, bueno, yo creo casi de brujería, para encontrar los mecanismos que les den una cierta paz emocional, sobre todo en la medida que la verdad no es transparente en Venezuela y que cualquiera de nosotros puede saber que tiene tanta gente conocida, amigos, familiares, que han fallecido, que están infectados, que no puede ser que el promedio de lo que uno ve sea tan distinto del promedio que oficialmente establecen. Estamos casi como en la India, no en cantidad, que también disminuyen bestialmente la realidad, cuando creo que el presidente del Colegio Médico dijo que en Venezuela está infectada ya la mitad de la población y sin embargo la vacunación no llega ni a 100.000 personas. O sea, yo creo que somos uno de los países que peor se ha manejado en esa materia y todavía al día de hoy no tenemos una programación clara, cómo, cuándo, a quiénes, etcétera. Pareciera como si la política prevalece por encima de todo y no importa mucho la condición humana. Bueno, la primera persona que va a hablar y le voy a dar la palabra es el doctor Luis José Uzcategui, médico psiquiatra, antropólogo, experto en modelos emocionales. Y su ponencia va a girar en torno al tema coronavirus, fatiga emocional y tormentos apocalípticos. Yo creo que la palabra nunca ha sido mejor utilizada de hablar justamente del apocalipsis y espero que los cuatro jinetes no nos lleguen encima. Tiene la palabra. Gracias, Emilio. Muchas gracias. Muchas gracias. Con permiso, déjame poner por acá el... Bueno. Qué gusto compartir con profesionales, amigos y estar en esta organización de tanto trabajo y tanta trayectoria prestigiosa como es la organización que Emilio maneja desde hace 25 años ya. Analítica. Yo quisiera compartir con ustedes el tema del título, Inteligencia Emocional para superar la COVID-19. Y reflexionar un poco en un juego así un poco creativo con ustedes. Que ustedes también vayan pensando. Podemos empezar por lo siguiente. Por preguntarnos qué es inteligencia emocional. Son dos términos que tienen una confluencia muy interesante, porque inteligencia emocional es el poder yo, con los recursos que me da la inteligencia, que es esa dimensión maravillosa del pensante, del sapien, generar emociones mucho más estables, emociones mucho más útiles, que me sean eficientes para mí como individuo y para la sociedad. Obviamente que la inteligencia emocional tiene una secuencia de estrategias, de pasos, y yo voy a tomar solamente un recurso, una herramienta de la inteligencia emocional. ¿Para qué? Para compartir con ustedes la posibilidad de aplicar esta herramienta, por el tiempo que tenemos, en dos dimensiones bien interesantes. ¿De qué? De las emociones. Porque en la medida que esta herramienta que vamos a señalar de la inteligencia emocional la podamos aplicar en las emociones, también nos va a permitir al participante aprender y que le quede algo bien preciso y concreto sobre, por ejemplo, qué son las emociones, qué se debe hacer para mejorar, para optimizar las emociones y qué no se debe hacer. Total es que con esa intención voy a hacerles una historia
de una situación que está pasando aquí en Venezuela, sin duda. Es un hecho bien interesante lo que está pasando en Venezuela. Y por eso, si yo utilizo esta herramienta de la inteligencia emocional, que es conocer el mundo emocional, me voy a tener que encontrar con la posibilidad de manejar diferente una cruda realidad. Una cruda realidad que es consecuencia de las características de las emociones, y es que en cada cultura las emociones generan manifestaciones diferentes. Este es un punto interesante que vale la pena que ustedes conozcan. El comportamiento emocional que usted tiene en su familia es totalmente diferente al comportamiento emocional que tiene la familia de al lado. El comportamiento emocional de nuestra sociedad venezolana es totalmente diferente al comportamiento emocional de la sociedad de Colombia, de Perú. Y eso es lo que entonces me ha permitido a mí identificar que hay dos situaciones que en este momento Venezuela, vinculado a una tragedia gigantesca, como es la presencia del virus que nos genera la enfermedad del coronavirus, y además de eso, sumado a las características de un país que viene por décadas con problemas muy graves, estamos entonces dándonos cuenta que el venezolano está produciendo dos tipos de situaciones emocionales bastante delicadas, bastante incómodas. La primera de estas situaciones emocionales es ¿cuál? El venezolano se está encontrando que está extremadamente cansado, extremadamente agotado de lo que está sucediendo en el país. Y si a eso se le suman todas las circunstancias que rodean al coronavirus, obviamente que el hastío que el venezolano está en este momento sintiendo es gigantesco. Esto es muy importante, porque esto es una manifestación emocional muy particular del venezolano. Claro está, es una respuesta de la mente y en cualquier sociedad se va a dar y en cualquier humano va a estar presente. Pero es que en el venezolano es muy notorio que es lo que yo señalo como fatiga emocional. Y esta fatiga emocional de cansancio, de agotamiento, de hastío, está vinculada a muchos elementos. Con frecuencia vemos dos escenarios. O el venezolano huye, no quiero saber de más nada, estoy obstinado, ¿hasta cuándo esta situación? O el venezolano se vuelve muy agresivo. Yo ya estoy cansado, no aguanto más mentiras, esto no puede seguir siendo así. Y en esas dos posibilidades, la calidad de vida del individuo cada vez se agota más. Pero no solamente la calidad de vida del individuo, sino es toda la interacción social que genera un estilo de fatiga emocional. Las relaciones de pareja, las relaciones familiares, las relaciones laborales, las relaciones sociales, las relaciones por las redes sociales. Y entonces aquí fácilmente podemos entender por qué existe esta explosión de agresividad por las redes sociales. Pero es que también hay muchas cosas que son ciertas, que son reales, claro está. Y si a eso se le une esta sensación de fatiga gigantesca, la expresión que tenemos en Venezuela en este momento de emociones negativas, como por ejemplo la fatiga emocional, podríamos casi decir que es única. Porque no olvidemos que son décadas de latigazos existenciales donde todo lo fundamental para tener medianamente estabilidad está cojo o no existe. Salud, servicios públicos, asistencias legales, etcétera, etcétera. Claro está que esta fatiga emocional, que tiene todo un formato de un problema de ansiedad, y que posiblemente dentro de los diseños de calificaciones de trastornos de ansiedad cultural pudiéramos registrarlo, va acompañado de otros elementos. Problemas con el sueño, dificultades para mantenerse tranquilo en el transcurso del día, en la resolución de problemas, todo se convierte en algo gigantesco. El miedo está latente allí, el miedo está latente. Las resoluciones de cosas muy pequeñas se hacen muy difíciles, de modo que es un juego de expresiones, de elementos emocionales, que no hay uno que no sea
altamente negativo para cualquier vivencia individual y convivencia social. Pero las cosas no se quedan aquí. Otro de los elementos que nos estamos encontrando también y que va combinado a la fatiga emocional es que la situación en la mente del venezolano es algo que solamente se puede comparar a una gran tormenta apocalíptica. ¿Qué venezolano no está vinculado a la referencia y a la idea de la tragedia, de la fatalidad, de la desgracia? Esto no puede ya seguir y muchos piensan que inclusive ya no hay posibilidades de que se resuelva. El presente es negro, todo lo veo negro, dicen los pacientes. Pero es que también el pasado ha sido muy negro. ¿Qué se puede esperar del futuro? Y entonces caemos en otra dimensión de funcionamiento de la mente que también forma parte del formato de los problemas de ansiedad, que son los tormentos apocalípticos. Es difícil encontrar también una sociedad que tenga estas características en su resolución de la tragedia del coronavirus. Les explico. Claro que el coronavirus es un hecho terrible que lo están abordando el mundo, la humanidad. Hay aproximadamente 5.000 millones de personas que de alguna manera u otra están compartiendo ciertas situaciones de reclusión, de movilización, de reclusión social, es decir, de cuarentena. Solo esto es un indicador del cambio que va a existir en la humanidad a partir de esta situación, además de todos los problemas económicos y de salud. Pero cuando hablamos de que es difícil pensar que haya este tormento apocalíptico en otros países, es porque nuestra realidad venezolana es muy particular. Ustedes la conocen bastante bien. Voy a llover sobre mojados y empiezo a detallarles elementos y me salgo del enfoque de la situación de la inteligencia emocional. Y entonces, ante estas dos realidades, que se combina tanto la fatiga emocional como los tormentos apocalípticos, es cuando estamos en la posibilidad de plantearnos y decir, ojo, pero es que una de las grandes herramientas de la inteligencia emocional es conocer el mundo emocional. No decretar. Con esto les voy ya dando algunos puntos interesantes y muy útiles para el trabajo de las emociones. No decretar. La mente no funciona decretando. Si yo digo yo no me voy a fatigar emocionalmente, yo no voy a pensar en eso, yo voy a hacer un esfuerzo, yo quiero sentirme diferente, son decretos y los decretos convierten el mundo de la mente en una guerra donde una idea más suma a una realidad. Es decir, me explico, si yo tengo y estoy lleno de tormentos apocalípticos, ese decreto lo que me hace es congestionar más la situación. De ahí el problema y el riesgo de estar dando recetas, de estar dando sugerencias. No, lo que tenemos es invitar al humano a que genere ese potencial maravilloso que lo tiene en su inteligencia. ¿Cómo? Conociendo lo que le está pasando. Porque el enfoque básicamente es: yo estoy fatigado emocional, yo estoy lleno de ideas apocalípticas, yo estoy invadido de un tormento de ideas. Y entonces aquí uno de los puntos muy interesantes bajo el enfoque de la inteligencia emocional, de conocer el mundo emocional, es que claramente ustedes ahorita se pueden dar cuenta que las emociones se expresan en dos dimensiones. Se expresan en mucho, pero estoy señalando solamente dos. Una a través de las emociones propiamente. Ansiedad, miedo, irritabilidad, depresión, impulsividad, falta de concentración. Pero también se expresa a través del mundo de las ideas. La manifestación de las emociones es tan versátil que una de las posibilidades de conocer y poder ayudarse para disminuir las emociones negativas es chequear nuestras ideas. ¿Acaso no son tormentos apocalípticos hechos que están vinculados a las ideas? Esto ya no se puede más, esto se acabó, qué desgracia, no tenemos posibilidades de salir. Entonces el mundo emocional, que tiene muchas formas de expresarse, podemos ya darnos cuenta que tiene dos dimensiones.
Por un lado, el mundo de las emociones y por otro lado, el mundo de las ideas. Todos compartimos esta situación en Venezuela. Ojo, ¿por qué no conocerlas? ¿Por qué no observarlas? ¿Por qué no asumir que es una realidad en vez de estar negándola? ¿Por qué estar descalificando? ¿Por qué estar vociferando cuando la respuesta normal, y aquí les agrego otro elemento que tiene mucha utilidad terapéutica, la respuesta normal de una mente ante las circunstancias en que estamos viviendo es esto: fatiga emocional y tormentos apocalípticos. Esto no es anormal. Cuando yo lo califico como anormal, caigo en la trampa de perder el sentido de realidad. Eso es como cuando yo tengo que generar una carrera por alguna situación de emergencia y me canso y voy a interpretar que mi aumento de la frecuencia cardíaca y el aumento de respiración es anormal. No, no. Eso es como cuando yo me estreso porque hay muchas situaciones difíciles en la urbanización donde yo vivo o por las circunstancias que se están dando, por ejemplo, en las autopistas del país donde yo vivo, tiroteos, etcétera, etcétera. Esa respuesta de estrés es totalmente normal. Entonces, mi gran recurso es que yo observe esa normalidad. ¿De qué? De elementos negativos, claro está. Y empiece poco a poco, al conocer mi mundo emocional, poco a poco a dar opción a que mi creatividad de la inteligencia emocional me dé posibilidades de tener la opción de que yo me voy a vincular a una resolución, a una resolución. No hay nada más peligroso y el virus peor que existe en la humanidad que la ignorancia. Creer que manifestaciones de la mente, como estas de las emociones, están necesariamente registradas como algo anormal, es dar el paso para que se convierta realmente en algo crónico y en algo anormal. Bueno, una vez que nosotros tenemos este panorama, una vez que nosotros tenemos la opción de hacernos este planteamiento gracias a los recursos de la inteligencia emocional, sí podemos empezar a agregarle otras estrategias, sin duda, pero siempre teniendo la capacidad que nos da el conocer, que es conciencia de lo que nos está sucediendo. Pero también conciencia, y esto es muy importante porque forma parte de la inteligencia emocional, con una proyección social, de que esto le está pasando también a mis seres queridos. Ellos también tienen fatiga emocional y también tienen tormentos apocalípticos. De modo que yo no puedo convertirme en un Cyrano de Bergerac y agarrarlo a latigazos a todo el que me manifiesta que está fatigado emocionalmente o que no cree en nadie ni en nada. Y de tratar de imponerles de que ellos tienen que sentir y pensar diferente. No, porque es que ellos están pasando por circunstancias muy similares a las que yo estoy pasando. Y entonces aquí se me abre un compás maravilloso. El conocer mi mundo emocional me permite conocer el mundo emocional del otro. Me permite entender lo que también está atropellado, que está aturdido. ¿Usted sabe lo que es sentir que no hay posibilidades de salir de un hueco social gigantesco? Incluyéndole, cuando hablamos de un hueco social, el factor político, el factor económico, el factor institucional, el factor salud, el factor educación. Es terrible, pero es terrible para mí, pero es terrible para mi hermano, mi amigo, mis seres queridos. Entonces yo empiezo a entender claramente y no a decretar también. No es, les explico, a entender que el otro está viviendo situaciones como las que yo estoy viviendo y no a decretar que el otro tiene que comportarse de la manera como yo creo que se debe comportar. Como yo creo que se debe comportar. Cuando yo tengo estas posibilidades, yo empiezo a ser inteligente emocional. Yo estoy dándome el lujo de utilizar entonces ese recurso maravilloso que está allí en las redes cerebrales más evolutivamente nuevas del humano. ¿Para qué? Para entender esa otra dimensión que es histórica en el cerebro y es ¿cuál? La dimensión de las emociones. Entonces es una conexión, es una conexión. Y evito algo muy peligroso. ¿Qué evito? También dentro del enfoque de conocer el mundo emocional, recuerden, la herramienta es conocer el mundo emocional. Evito algo muy peligroso que está presente siempre en nosotros los humanos. En los humanos que tenemos una mente sana, estable y que estamos respondiendo con toda normalidad a una serie de variables y de factores altamente estresantes. Evito que esa dimensión emocional siga
influyendo el sistema inteligente o el sistema racional y lo tenga atropellado y aturdido. Otra de las posibilidades interesantes para yo conocer el mundo de las emociones. Me explico. Cuando nosotros estamos bajo efectos emocionales muy negativos, bloqueamos los sistemas de lógica, racionales, de observación adecuada. Y eso es normal. Así somos los humanos. Obviamente meritaría horas de horas para hablar un poco de por qué llegamos así los humanos a ser de esta forma, que no deja de ser muy interesante, porque es un enfoque antropológico. Pero entonces cuando nosotros empezamos a entender eso, de que si yo empiezo a conocer el mundo emocional, esa dimensión del cerebro, que es mente, empieza a liberarse del efecto de la intensidad emocional gigantesca. Les pongo un ejemplo. Todos hemos pasado por las circunstancias en las cuales, cuando estamos ansiosos, cometemos más errores, claro, porque nos bloquean los sistemas de toma de decisiones y de solvencia de problemas. ¿Quién no ha cometido imprudencias comunicacionales bajo situaciones de ansiedad? Molestar, agredir, ser imprudente. ¿A quién no se le genera los elementos de referencia menos constructivos bajo efectos de ansiedad o de depresión, como por ejemplo la envidia? Es difícil que vinculado a la envidia no estén grandes cuotas de ansiedad. ¿Cómo se puede hacer equipo? ¿Cómo se puede construir una estrategia de diferentes objetivos? ¿Cómo se pueden poner de acuerdo muchos individuos si en realidad detrás de eso lo que hay es una gran ansiedad que se manifiesta de otras maneras también? Esta fatiga emocional y estos tormentos apocalípticos, por ejemplo, con máscaras pretendiendo señalar a los del grupo, no, todo está bien, todo está claro, yo estoy muy estable, yo tengo muy definido las cosas, yo lo que quiero es ayudar a la solución del país. No, lo que tiene es una gran ansiedad, que no la detecta, que no la registra. Otra de las características de la ansiedad es que nosotros se nos hace no fácil registrarla. A los humanos se nos hace no fácil registrarla. Se empieza a registrar cuando ya los resultados son a veces altamente negativos para el individuo, para su pareja, para su familia y para su grupo. La herramienta, les comento de nuevo, es conocer el mundo emocional. Si yo conozco mi mundo emocional, yo caigo entonces en una dimensión muy interesante y es la que genera la inteligencia. La inteligencia genera una dimensión en la mente muy interesante y es la dimensión de la serenidad, de la comodidad, del poder ver la realidad y poder construir sobre la realidad un sistema de aprendizaje. Otro paso fabuloso. Imposible que yo pueda aprender de mis errores si no entro al mundo de conocer el mundo emocional. Y ese es el otro recurso maravilloso con el cual pues quiero cerrar estos planteamientos que estoy comentando, y es que la inteligencia emocional nos abre un horizonte gigantesco para la sabiduría, y es cuál: aprender de nuestros errores, aprender de nuestros errores. No decretar que no vamos a cometer errores, no, es poder registrarlos con sentido de realidad. Por ejemplo, qué cosa más inteligente que yo pueda ubicar mis errores en la temporalidad adecuada, que es el presente. Qué cosa más absurda vivir del registro de mis errores del pasado para traerlos al presente. El pasado no sirve absolutamente para nada, solo para aprender, pero para seguir registrándolo. Y qué peligroso es cuando yo traigo el pasado para convertirlo en referencia sabia del presente. Ningún pasado tiene ubicación en el presente, pues son contextos diferentes. Esto es muy válido para nuestra vida diaria. Esto es muy válido para saber que esta relación de pareja mía, yo no la puedo resolver con las vivencias que tuve en la relación de pareja pasada. Claro, esto es muy válido para saber que lo que pasó hace un año en el país y en Venezuela, yo no lo puedo resolver el presente de ahorita con las experiencias de hace un año. No. Cuidado, y nosotros lo que tenemos es una fatiga emocional gigantesca
y una invasión de tormentos apocalípticos gigantescos en todas las dimensiones de nuestra sociedad venezolana. Y claro está, en los que tienen que hacer ciertas posiciones de directivos, de dirigentes, de doctores, invadidos de estas dos dimensiones emocionales, no es mucho lo que pueden hacer. Y no es porque ellos no quieran, es porque no pueden, es porque no lo saben. Pero entonces termino con esto invitándolos de que la expresión de esta bella dama es que ella ha pasado por estas situaciones de fatiga emocional y tormentos apocalípticos, pero los ha podido observar en el tiempo presente, ha creado conocimiento sobre la realidad de su mundo emocional y está construyendo toda una secuencia de aprendizajes. Allí está realmente la bandera de éxito emocional. No de decretar que yo voy a ser exitoso, sino de construir mi éxito emocional en función de todas las circunstancias difíciles que me generan las adversidades y ese mundo maravilloso de las emociones que no deja de tener retos gigantescos, como por ejemplo ser cada vez más inteligente emocional, pero en función de conocer tanto mi fatiga emocional como mis tormentos apocalípticos. Amigos, un gran abrazo y a su orden por cualquier opinión que podamos compartir al finalizar la exposición de mis apreciados compañeros. Un abrazo. Muchas gracias, Luis José. Me pareció no solamente muy clara, sino que creo que va a serle muy útil a muchos en la audiencia que necesitan por lo menos una guía para poderse conocer mejor y efectivamente encontrar los instrumentos que tienen dentro de sí para poder atemperar, por cierto sentido, una circunstancia que ciertamente es enormemente desfavorable. Ahora sigue la segunda intervención, está a cargo del psicólogo Gilberto Aldana Sierralta. Es psicólogo clínico y de salud, asesor psicológico de parejas, presidente de la Sociedad y Fundación Venezolana de Psicología de la Salud, jefe fundador del Servicio de Psicología Clínica y de la Salud del Hospital Vargas de Caracas, y su ponencia va a tratar sobre parejas y confinamientos, un reto para la convivencia. Creo que es un tema muy útil para la audiencia. Dejo con la palabra al doctor Aldana. Bueno, ante todo, feliz tarde para cada uno de ustedes y bueno, y para las personas que me acompañan en este momento, los doctores Pedro Delgado y Luis José Ucate y bueno, el doctor Emilio Figueredo y a todas las personas que nos acompañan. Sobre todo quiero felicitar esta iniciativa de analítica.com de poder transmitir el conocimiento psicológico para fortalecer en estos momentos de pandemia, en estos momentos de incertidumbre que tanto afecta la salud psicológica de las personas y que en estos espacios nos permite a nosotros compartir el conocimiento para poder dar un poquito de luces en esta situación donde los problemas psicológicos y donde ahorita se habla de la segunda pandemia o la pandemia adjunta a la del COVID-19 que tiene que ver con los problemas psicológicos, los problemas del comportamiento que se están generando a consecuencia de lo que estamos viviendo. Aparte de la particularidad que nosotros tenemos en la convivencia dentro de Venezuela. Bueno, uno de los grandes problemas y de hecho el tema que voy a conversar con ustedes hoy, tiene que ver con las relaciones de pareja. A nivel mundial, la convivencia y las relaciones de pareja han tenido, por decir algo, un impacto o han sido receptoras de un impacto muy negativo a consecuencia del confinamiento. De hecho, se habla de que esta medida sanitaria, que ciertamente es necesaria para poder parar la difusión del virus, que tiene que ver con el confinamiento, que en un primer momento se llamaba la cuarentena, ha sido el primer gran experimento psicológico de la humanidad. Es decir, en estos momentos estamos de alguna forma evaluando los cambios comportamentales, los cambios psicológicos que estamos sometidos los seres humanos por la situación del confinamiento y todo lo que está asociado a lo que tiene que ver con el COVID-19. Las parejas, bueno, en la medida de lo posible que han venido transitando esta situación del confinamiento, hemos empezado a obtener una serie de resultados en lo que implican nuestras investigaciones psicológicas, donde se ha desmontado el primer mito de que
eso de que podamos convivir tú y yo todo el tiempo o que podamos pasar mucho tiempo juntos, enamorados, eso ya empieza a cuestionarse, donde se empiezan a obtener resultados objetivos, empíricos, en el que la individualidad también es muy necesario dentro del campo de las relaciones de pareja. Y a su vez estamos viendo nuevas situaciones de conflicto, nuevas situaciones que están generando dificultades en la convivencia dentro de la relación de pareja a consecuencia de el confinamiento por el COVID-19. Entonces, bueno, vamos aquí a conversar un poquito sobre este tema, ¿sí? Que nos habla de cómo la convivencia nos afecta en el COVID-19, ¿no? Entonces, bien, relaciones de pareja y confinamiento es un reto que estamos ahorita de alguna forma viviendo para poder mejorar las relaciones de pareja, ¿sí? ¿Cómo es esto de ser pareja en tiempos de COVID-19? Eso de ahora estar tiempo en casa, compartiendo con nuestra pareja, compartiendo con nuestros hijos, con nuestros familiares. Bueno, esto nos toma a todos de alguna forma desprevenidos. Hasta el viernes, aquel viernes de esa fecha, cuando se nos dijo que era el primer caso de COVID-19, bueno, nos impactó el fin de semana cuando nos dijeron, ahora hay una cuarentena. Muchas personas tenían la expectativa de que esto iba a ser 40 días, de que esto iba a ser poco tiempo y que esto, fíjense, que se ha extendido ya a más de 400 días, ¿sí? Y que esto cómo puede de alguna forma afectar nuestra convivencia, ¿sí? Bueno, lo que vengo conversando ahorita, los investigadores están manifestando que ciertamente las personas están denotando problemas psicológicos, están denotando problemas del comportamiento. Es decir, en estos momentos yo lo llamo algo así como el Chernobyl psicológico. El Chernobyl psicológico porque estamos en un ambiente netamente impregnado de situaciones que van a afectar nuestra esfera psicológica, donde la experiencia que tenemos en el Hospital Vargas, el Servicio de Psicología y de Psiquiatría, donde los 4 jinetes del apocalipsis de la salud psicológica vamos a tener que son los problemas de ansiedad, los problemas del estado de humor, en este caso los problemas depresivos, ¿sí? La violencia, ¿sí? Que también está afectando enormemente a las personas. Y también los problemas psicosomáticos o psicofisiológicos, como por ejemplo asociados a dificultades gastrointestinales, dificultades para poder conciliar el sueño, pero que todo tiene una relación con problemas de índole psicológicos derivados de la pandemia o del confinamiento que estamos viviendo ahorita. Entonces, a las personas que nos están viendo en este momento, sí es importante transmitirles de que estamos en un ambiente donde la salud psicológica, la salud comportamental va a tener de alguna forma un condicionante o va a tener dificultades por lo que estamos conviviendo o lo que estamos viviendo en este momento. Pero bueno, en el caso de la pareja, ¿sí? ¿Qué es lo que nosotros pudiésemos decir? Bueno, que ha cambiado, no solamente para aquellas que conviven, sino también para las que por alguna circunstancia no están conviviendo. Entonces, ¿cómo pueden de alguna forma fortalecer la relación? ¿Cómo se puede transmitir el afecto, el amor y también cómo ejercer la sexualidad? Es decir, estamos ante situaciones que hemos tenido que cambiar casi que 180 grados todo lo que ha sido la normalidad que nosotros habíamos introyectado acerca de lo que era la convivencia y las relaciones de pareja. ¿Sí? Ahora, lo que es las tecnologías están sustituyendo o han sustituido en gran parte lo que es el compartir cotidiano de las relaciones de pareja. Eso de que vamos a vernos ahorita en el centro comercial, vamos a ir a un restaurante, vamos a ir a un hotel de corta estadía o vamos a la playa juntos, eso se ha sustituido. Y entonces ahora las tecnologías son las que nos permiten, o los medios tecnológicos, por ejemplo, como lo que estamos haciendo en este momento, a través de alguna red, alguna app, a través de los teléfonos inteligentes, es lo que son los mecanismos que nos llevan a nosotros a poder compartir con las otras personas o con las demás personas o con nuestra pareja para poder nosotros expresar esa esfera social que caracteriza al ser humano. Tenemos que partir de que los seres humanos somos biopsicosocial. Y esto también nos ha permitido entender cómo los seres humanos, aún sabiendo de que existen unas medidas de bioseguridad para nosotros tener a raya el virus,
que necesitamos de alguna forma resguardarnos del virus, pero la esfera social está ahí presente y esa necesidad de compartir con otras personas, esa necesidad de poder relacionarnos con otras personas está teniendo un impacto fuerte en nuestro desarrollo y en nuestra cotidianidad. Fíjense que en los hijos, en los muchachos, en los jóvenes, dicen, bueno, perfecto, el estrés que se ha generado a consecuencia de tener las clases a través de los medios tecnológicos, pero es que no solamente la esfera educativa se basa solamente en el aprendizaje académico, sino también en la socialización. Es muy importante para los jóvenes la socialización, el compartir con sus pares, ir al colegio, ir al liceo para estar con otros muchachos, con otras muchachas y sobre todo en eso del cortejo, que es muy importante en las relaciones humanas. Entonces, esto se ha venido condicionando. Y bueno, aquí como ustedes pueden ver, hice como una especie de paneo de diversas investigaciones que se han hecho, y es lo que yo pienso compartir con ustedes hoy, diversas investigaciones que se han hecho a nivel, por decir algo, vamos a llamarlo iberoamericano, ¿sí? Donde se han abocado al entendimiento, al estudio, al análisis de las relaciones de pareja y cómo el confinamiento ha tenido impacto en la convivencia, ¿no? Es un tema ahorita de importancia para todos los que estamos en las ciencias del comportamiento, psicólogos, psiquiatras, antropólogos, sociólogos, para poder tener una visión amplia y sobre todo actualizada de qué es una relación de pareja y cómo está vivenciando el COVID-19 y cómo se están generando las pautas de relación entre las mismas. Esa satisfacción marital, la sexualidad, los ritos y cómo se están llevando los matrimonios en esta cuarentena. ¿Sí? Un paneo, ¿no? Una de las cosas que vamos a empezar a hablar es este término que llaman algunos investigadores, que es los COVID-divorcios. ¿Sí? Los COVID-divorcios viene este término porque la pandemia, tal cual como lo vemos acá, ¿sí? El confinamiento nos ha llevado a un aumento importante de separaciones dentro de las relaciones de pareja. En Venezuela vamos a hablar de la convivencia, ¿sí? A veces vemos que el hecho de compartir la vida con otra persona, ¿sí? El hecho de convivir, ya para muchos lo han naturalizado como el matrimonio. Entonces yo lo voy a hablar es de convivencia para no hacer, por ejemplo, la distinción si están casados, si no están casados, si no, bueno, vamos a hablar de la convivencia. Bueno, las separaciones y las que se relacionan a los COVID-divorcios es algo que es un término que estamos utilizando en la actualidad debido a que ha aumentado indiscriminadamente, ha aumentado exponencialmente. De hecho, en la provincia de Wuhan, donde se inició el COVID-19, aumentó en una tasa de un 40% el nivel de demandas de divorcio. Tuvieron que habilitar una serie de tribunales, por decir algo, habilitados para poder generar o poder satisfacer la demanda o las demandas que se venían dando a consecuencia del planteamiento de divorcio. En Venezuela, hemos visto que nuestras consultas, por ejemplo, en el Hospital Bar, en el servicio de psicología, nosotros tenemos la unidad de sexología y asesoramiento psicológico de pareja, aunado también a las consultas privadas. Vemos que los conflictos han aumentado y que las separaciones muchas veces es la forma de poder dar respuesta o darle solución a la serie de conflictos que han venido aumentando. Lo que decía el doctor Uzcategui, de cómo los procesos emocionales, la frustración, está llevando a aumentos de la conflictividad y esto de alguna forma impacta en la relación de pareja, impacta en hacer que las personas estén más vulnerables, que las personas estén más irascibles, que las personas estén menos tolerantes y eso conlleva a que la conflictividad aumente y esto es lo que nos lleva a la separación, ¿sí? Otro de los fenómenos es la violencia. La violencia en cualquier escenario o cualquiera de sus flagelos. Tenemos la violencia física. De hecho, en abril del 2020, el secretario general de las Naciones Unidas, Antonio Guterres, hizo un llamado a los gobiernos mundiales para poder atacar los casos de violencia contra la mujer debido a que habían aumentado de manera exponencial. Y vamos a ver que no solamente es violencia contra la mujer, esto ha venido ampliándose, así como cuando usted llega y lanza una gota de tinta en un papel, en una servilleta y este empieza a crecer, bueno, idéntico. Así como la violencia hacia la mujer, ahora también tenemos violencia hacia el hombre, que siempre en nuestro país, por ese modelo machista que todavía sigue estando presente, no tanto como antes, pero sí está presente, entonces muchas veces es la violencia a veces que queda mimetizada, que queda callada, que no se manifiesta, pero también estamos viendo violencia contra los niños, violencia contra el adulto mayor e incluso violencia hacia las mascotas.
estos niveles o este aumento en los niveles de violencia están fundamentados en esos aumentos también de la frustración, de la incertidumbre, porque ¿qué pasa? ¿Cuál es la problemática que nosotros tenemos en este momento? No solamente es resguardarnos del virus, son los problemas económicos, problemas políticos, la gasolina, la inseguridad, son tantas variables que impactan en nuestro funcionamiento psicológico, que comienzan a aparecer este tipo de fenómenos que tienden a categorizarse como dificultades en el ámbito psicológico, trastornos en el ámbito psicológico. Entonces, así como estamos teniendo los divorcios, las separaciones, estamos teniendo también la violencia dentro del campo de la pareja. La sexualidad ha tenido un cambio importante, ¿sí? ¿Por qué tenemos que hablar de pareja? Tenemos que hablar de pareja porque decimos que a veces la familia es el centro de una sociedad. Para mí no es la familia, para mí es la pareja. En la medida que las parejas estén resguardadas, en la medida que las parejas tengan herramientas conductuales, psicológicas para poder afrontar el día a día las conflictividades que existen en estos momentos, vamos a tener una pareja que va a estar bajo una interacción saludable, y mientras la salud de la pareja esté resguardada, la familia va a estar resguardada. Por eso es muy importante darle un tiempo y un espacio al estudio de la pareja, a aportar herramientas para cuidar esa relación, porque de ahí es que empieza a edificarse la vida de nuestra sociedad. ¿Qué pasa con la sexualidad? La sexualidad es fundamental para nosotros poder tener un termómetro de cómo está la salud dentro de la relación de pareja. Porque, fíjense algo, cuando las personas tienen, las parejas tienen, por ejemplo, en el caso del ejercicio de la función sexual, cuando tienen orgasmo, por lo cual se asume que, bueno, es la última etapa del complemento de la respuesta sexual, aumenta una sustancia en el cerebro que se llama oxitocina. La oxitocina es como, vamos a decirlo, como que eso que nos permite generar la afectividad dentro de la relación. Es la hormona de la vinculación afectiva, de esa cercanía hacia la otra persona. Esto pasa también cuando las madres amamantan, e incluso cuando abrazamos a nuestra mascota, aumentan los niveles de oxitocina, tanto por ejemplo, en el caso del perro y en el caso del dueño. Pero cuando dos seres humanos están bajo un encuentro sexual y ambos tienen orgasmo, aumenta de manera muy significativa estos niveles de oxitocina, y es lo que hace que las personas comiencen a sentir esa cercanía, esa afectividad. De hecho, dentro del campo de la asesoría de pareja, uno de los indicadores que nosotros preguntamos cuando estamos en consulta es cómo está la frecuencia sexual. Va a depender de la edad cronológica de los miembros de la relación de pareja. Pero a nivel general, el hecho de que tengamos una frecuencia adecuada nos permite a nosotros poder inferir que una de las grandes áreas dentro de la relación de pareja está preservada, y de ahí podemos proyectar el abordaje psicológico o sexológico que nosotros vamos a realizar. ¿Qué ha pasado con la sexualidad? Bueno, la sexualidad ha cambiado muchísimo debido a que hemos incluido ahora la tecnología. Hablamos del sexting, es compartir videos, compartir fotos donde tienen un alto contenido sexual o tiene un contenido sexual. Claro, esto trae otras dificultades. A veces por ahí hay gente que se le va o se le escapa una foto que no debería estar. A veces los acosos sexuales debido a la obtención de este tipo de material sexual, entonces pueden caer en situaciones de delitos. Pero bueno, quitando ese escenario, la sexualidad en los seres humanos y en las parejas ha cambiado. Entonces, nos lleva ahora, y la recomendación que uno hace día a día en las consultas es poder, tomando los recuerdos necesarios, claro, de los cuidados de que esta información pueda llegar a otras manos, pero a veces tenemos que hacerlo, debido a que tenemos a nuestra pareja que está en otro país, está en otro lado, y entonces, ¿cómo hacemos para nosotros disfrutar esa sexualidad? Entonces, una de ellas es a través de los medios tecnológicos. También la creatividad es una de las ramas importantes, una de las variables importantes para fundamentar la sexualidad en la pareja. Dentro del campo sexual, en las relaciones de pareja, vamos a ver que son dos variables muy importantes. La inteligencia sexual, tenemos que aprender, tenemos que estudiar sobre la sexualidad, y también la creatividad sexual para nosotros poder mantener esa vida en pareja, además de la asertividad sexual. Entonces, la tecnología ha llegado para modular los encuentros sexuales. Esto también nos ha llevado a que ha aumentado los conflictos, porque entonces a veces el hecho de que tú estés mucho tiempo en el teléfono, a veces que tú has mandado una foto que no debiste haber mandado, puede generar conflicto en la relación. Pero mi invitación es que la tecnología tenemos que utilizarla a nuestro favor, no en contra. De hecho, esto ha cambiado tanto que uno de los fenómenos que estamos viendo es que la pornografía se ha democratizado.
ya no solamente vamos a ver actores pornográficos que están dentro de la realización de este tipo de películas. Ahora vemos parejas normales, personas que se graban con un aparatico, con un teléfono, y eso lo publican porque eso genera dividendos económicos. Es decir, la publicación de algunas escenas eróticas o sexuales están generando recursos económicos y las personas entonces han abocado a ellas. Así que fíjense cómo hemos venido cambiando en nuestro ejercicio sexual. Esto se relaciona con este nuevo paso, que es la infidelidad. La infidelidad a través de las redes tecnológicas. Entonces, ¿qué pasa? Que ahora la desconfianza se ha disparado y tiene cierta justificación, porque como ahora nuestras comunicaciones tienen que ver con la tecnología, entonces el hecho de que las personas tengan mucho tiempo compartiendo con el teléfono o con algún tipo de dispositivo que nos permita estar dentro de las relaciones tecnológicas, entonces despierta la desconfianza en las otras personas, ¿sí? Y esto lleva a la conflictividad. Entonces, ¿cuáles son las cosas que tenemos que ir como reforzando y cuál es el aporte que yo quiero hacerles en este encuentro, que para mí es algo muy gratificante, de qué debemos hacer para resguardar nuestras relaciones de pareja? En primer lugar, no debemos dejar a un lado la individualidad, ¿sí? Yo puedo compartir con mi relación de pareja, yo puedo compartir con mi pareja, pero no debo olvidar aquellas cosas que a mí me gustan, que a mí me generan satisfacción, en eso de poder controlar la incertidumbre, controlar la frustración y el malestar. Es decir, mi esposa puede estar leyendo un libro y yo puedo estar jugando un juego de mesa, un juego de video, etcétera, o puedo estar escuchando música. Y eso es muy importante que se respete. Siempre el equilibrio, siempre el balance. Yo comparto con una actividad, tú haces la otra. Yo ahorita estoy, por decir algo, escribiendo un informe y mi esposa está corrigiendo, por decir algo, unos exámenes de la universidad. Entonces, eso va a ser necesario para yo mantener cierto bienestar psicológico. Ah, pero también esto nos tiene que llevar, y es muy importante considerar, el compartir en la relación. Hacer actividades en que ambos podamos sentirnos satisfechos, que ambos nos podamos sentir que somos alegres, que estamos compartiendo con la otra persona. Tenemos ese espacio. Muy importante tener el cumplir el rol de pareja. A veces cumplimos el rol de padres, el rol de hijo, el rol de vecino, el rol de ciudadano, pero a veces dejamos a un lado el rol de pareja. Entonces, esto es un espacio para nosotros poder compartir con las parejas. ¿Qué nos ha dicho el confinamiento? Aquellas parejas que venían con dificultades, bueno, estas dificultades impactaron muy negativamente dentro de la relación debido a el confinamiento del COVID-19. Aquellas parejas que venían teniendo una relación adecuada, saludable, han podido mantener una salud adecuada de pareja dentro del confinamiento. Entonces, el confinamiento lo que fue como una especie de detonante para muchas relaciones que ya venían mal, que ya venían con dificultades, que probablemente por la cotidianidad no salían a relucir los problemas de la convivencia dentro de la relación de pareja. Ahora que estoy pasando mucho tiempo contigo y que estamos ahora viéndonos día a día, vemos que los conflictos empiezan a aparecer. Entonces, hay dos cosas que podemos hacer: o buscar ayuda profesional, y eso sí es una de las grandes sugerencias, por favor, porque el problema de las parejas es que muchas veces contamos a otras personas, a nuestros padres, a nuestros hermanos, a nuestros amigos, y siempre las personas van a darte un consejo a través de su visión personal. Si yo he tenido dificultades en mi relación y para mí el divorcio fue una salida, yo te voy a recomendar el divorcio. Si para mí la tolerancia de la violencia fue lo que me permitió que mi relación se mantuviese en el tiempo, yo te voy a sugerir eso. Entonces, mi sugerencia es buscar, por favor, ayuda profesional, ¿sí? Ya sea de un psicólogo o de un psiquiatra especialista en el área de pareja, para que usted pueda de alguna forma tener las herramientas necesarias y de poder afrontar adecuadamente las situaciones que estamos viviendo en la actualidad. La inteligencia emocional, esto que vamos a aplicar dentro de las relaciones de pareja, es poder identificar cuáles son mis malestares. A veces los problemas que tenemos en las relaciones es que no digo lo que yo siento, no le doy importancia a lo que dice la otra persona, y entonces esto me va llevando a mí a apoderar conflictividades. Algo que fue un malestar termina a poder nosotros tener dificultades por no haber expresado aquello que nosotros nos hacía sentir mal. Entonces, ¿qué tenemos que llegar acá?
Aquello que le moleste, dígale eso a su pareja. Dígalo en el espacio y el momento adecuado. Esperemos en esa de la empatía. Una de las cosas importantes dentro de la inteligencia emocional es identificar cuando la persona está en la disposición de poder escuchar, de poder sentarme a hablar con él. Pero eso viene en función también de mi autoconocimiento, de yo saber cuál es el momento adecuado para yo poder compartir con esa persona y sentarme a hablar con ella. Poder establecer los roles. ¿Cuáles son los roles que yo debo cumplir dentro de la casa? Y siempre buscar un espacio para la satisfacción de la relación de pareja. Cuando usted tranque la puerta de ese cuarto, bueno, dese el tiempo para compartir con su pareja. Bueno, gracias por la oportunidad. Aquí lo que yo quiero de alguna forma reforzar es la necesidad y la importancia de resguardar la relación de pareja. Estamos en un ambiente que ciertamente impacta la convivencia y la estabilidad emocional dentro de las relaciones, pero eso no implica que no podamos hacer cosas para poder resguardarnos y cuidar ese gran bien psicológico, social, que es una relación de pareja. Sin una relación de pareja estable, no hay una familia y por lo tanto no hay una sociedad adecuada. Gracias por la oportunidad. Muchas gracias, doctor Aldana. Creo que su ponencia va a ser muy útil para mucha gente que está efectivamente sufriendo esa circunstancia en un periodo de confinamiento que sobre todo parece que va a durar por mucho tiempo más, lo cual crea otro factor adicional, porque siempre cuando se ve la luz al final del túnel, la gente se tranquiliza un poco, pero cuando vemos que esa luz al final del túnel está, quién sabe, cuándo eso va a generar conflicto. Ahora, nuestra tercera exposición le toca al doctor Pedro Delgado Machado, que es médico psiquiatra, docente retirado de la Facultad de Medicina de la UCB, director de Residencias Humanas, presidente de la Fundación Humana, y su ponencia va a tratar de la supervivencia psicológica en la Venezuela actual. Con él le doy la palabra al doctor Delgado. Decía para comenzar que traje dos frases, una de Charles Darwin, que dice, no es el más fuerte de la especie el que sobrevive, ni siquiera el más inteligente, es aquel que tiene mejor capacidad de adaptación. Y una segunda frase de Antoine de Saint-Exupéry, durante su época de piloto de guerra, en la caída de Francia de 1940, que dice o dijo, Francia representó su papel, que consistió en ofrecerse para que lo oprimieran, puesto que el mundo decidió arbitrar más que ayudar o luchar, y en verse sepultada durante un tiempo en el silencio. Es decir, Francia se ofreció para ser oprimida y se quedó en silencio, según Saint-Exupéry. Ahora, nosotros en Venezuela estamos definitivamente frente a una emergencia humanitaria compleja y lamentablemente hay indolencia frente a esta emergencia humanitaria. Además, estamos viviendo la peor crisis de la epidemia, porque hasta ahora no había una crisis tan severa y no se nos muestra la realidad. Todos vemos lo que está pasando y no se nos muestra la realidad. Por otro lado, tenemos un sistema sanitario con escasa capacidad de respuesta que estamos viendo que está desbordado, cosa que se anticipó hace más de un año y se viene denunciando hace por lo menos 10 años. Y de las cosas más preocupantes ahorita, una respuesta pobre, mezquina, desorganizada frente a la vacunación necesaria. Esta emergencia humanitaria compleja, agravada por la crisis del COVID, requiere una respuesta poderosa de múltiples fuentes. Si no, no se resuelve. Una respuesta local de todos los sectores involucrados, comenzando por las instancias de poder, y un apoyo internacional para proveer el apoyo material necesario para las víctimas, pero también el apoyo emocional. Desafortunadamente, estamos en una inercia y el ciudadano en una situación de sálvese quien puede. Este ciudadano
doliente, perplejo, desesperanzado, le toca preguntarse qué hacer. ¿Qué le pasa a la gente en general, al ciudadano de a pie, amén del impacto psicológico de tener que lidiar con la emergencia humanitaria? Tiene que lidiar también con el COVID-19 y todas las implicaciones, cuarentena, aislamiento social, consecuencias económicas y muchísimos más aspectos que sería muy largo describir. En estas circunstancias, ya está estudiado, hay, digamos, consecuencias psiquiátricas, descomposición de patologías preexistentes que estaban compensadas y con esta situación de estrés, digamos, se descompensan, trastornos de ansiedad, trastornos depresivos mayores, abuso de sustancias, trastornos de estrés postraumático, fundamentalmente. Todas estas requieren ayuda psicológica especializada. Pero también hay muchas reacciones emocionales que se han descrito y que crean lo que ya se mencionó de la pandemia de la salud mental, entre ellas el duelo. En un estudio muy interesante de la Academia Nacional de Ciencias de los Estados Unidos, que utilizó estimaciones de microsimulación demográfica de redes de parentesco en varios escenarios, estudió la prevalencia del impacto psicológico del entorno y nos trae la información de que por cada muerte de COVID-19, aproximadamente 10 sobrevivientes se van a ver afectados. Esto quiere decir que el impacto emocional directo del COVID-19 se multiplica por 10. Si hay 10.000 muertes, habrá por lo menos 100.000 afectados en una condición de duelo, que es una condición emocional particular y difícil. Mención especial tienen los adultos mayores que experimentan una doble carga emocional. Por supuesto que el riesgo de contraer el COVID, porque son población de riesgo y más aún si tienen comorbilidades, como es muy frecuente en esta época, y un riesgo aumentado de perder relaciones cercanas contemporáneas. Y si vemos la realidad actual, que muchas personas, digamos, adultos mayores, están solos, porque la mayoría de sus hijos o de los familiares de menor edad están fuera del país, pues vemos que están en una situación particular. Los individuos más jóvenes no escapan porque ellos están en riesgo de perder sus padres, tíos, abuelos digamos, bueno, por supuesto, este es el subconjunto de población con tasas de mortalidad más alta y por eso los jóvenes sufren de esta circunstancia. Por lo tanto, estas circunstancias combinan lo peor de varios mundos. Emergencia humanitaria compleja, agravada en el país por el pico creciente sin control de la epidemia, tanto en Venezuela como en el mundo, con pobre respuesta ante hambre. Esto requiere buscar maneras de desarrollar fortaleza y construir resiliencia. Ya dije que la migración, por otro lado, debilita a la familia, deja a la gente sola y, por supuesto, más expuesta a sufrir las consecuencias de una circunstancia como esta. Aunque es admirable la capacidad de resiliencia y recursividad del venezolano que vive aquí y también de quienes se han ido, sin embargo, digamos, la gente está expuesta, sobre todo gente más vulnerable. Ahora, ¿qué es ser resiliente? Son más resilientes personas que tienen más confianza en sí mismas, capaces de analizar con mayor ecuanimidad y lucidez lo que ocurre, ya lo decía Luis José inicialmente, capaces de compartir lo que sienten con sus allegados, con una mejor red de apoyo social, o sea, mantener los vínculos de familia,
construir un contexto social más amigable, dedicar mayor tiempo a desarrollar la vida espiritual, desarrollar el sentido del humor, que no debe perderse aún ante la tragedia, identificar lo positivo en medio de la desgracia, porque aferrarse a las cosas positivas, recordarse continuamente, contribuye a esa inteligencia emocional de que hablaba Luis José inicialmente. Y finalmente, capaces de expresar gratitud. Y cuando hablo de expresar gratitud es decirlo. Uno debe decirlo, vocearlo. Gracias porque estoy vivo, gracias porque hoy tuve que comer, gracias porque, digamos, tengo a mi pareja al lado, gracias porque tuve posibilidades. Esas cosas hay que hacerlas. Sin embargo, hay individuos y colectivos que son vulnerables y que requieren ayuda. Y aquí es donde la solidaridad es importante. Es escasísima la ayuda del sistema público de salud mental, que está prácticamente desmantelado. Y esto lo digo con absoluta conocimiento de causa, porque hicimos una investigación al respecto y realmente el sistema y la capacidad de respuesta en salud mental del sistema público está por el suelo. Sin embargo, hay organizaciones no gubernamentales y servicios privados que están disponibles para prestar ayuda. Nosotros en nuestra organización humana, además de tener un servicio privado con opción de, digamos, de prestar ayuda a diferentes niveles, también tenemos, digamos, nuestro componente fundacional que aporta a la posibilidad de ayudar gratuitamente a la gente. Instituciones como la Sociedad Venezolana de Psiquiatría, la Federación de Psicólogos, Médicos y Psicólogos Sin Fronteras, la Cruz Roja Venezolana, y pare de contar una cantidad de organizaciones. Sin embargo, no existe suficiente personal de salud mental, y aún con esa respuesta, digamos, los requerimientos son mucho más altos que las posibilidades de ayuda. Y entonces, para cubrir la demanda hay que buscar enfoques sencillos de consejería que pueden ser aplicados por sacerdotes, trabajadores de la salud comunitaria, maestros, compañeros, padres o cualquier otro miembro de la comunidad. Y también buscar la autoayuda, uno mismo ayudarse. Y hay muchas intervenciones que están probadas, que son sencillas y que pueden extenderse ampliamente. Hoy en día están accesibles por internet. Por ejemplo, técnicas de relajación, meditación, mindfulness o la simple escucha empática para desarrollar resiliencia, porque eso da fortaleza. El solo hecho de que a uno lo escuchen, el solo hecho de que uno pueda de alguna manera comunicarle su sentimiento a otra persona es muy útil. Ahora, en lo colectivo, la población está sometida, como se dijo, a privaciones no justificadas en educación, salud, vivienda, empleo, servicios públicos, que causan desesperanza y resignación. Y este es un tema a tratar, que no lo vamos a abordar hoy, pero es un tema importante. ¿Por qué ocurre eso? Y esto se trata de justificar con mecanismos psicológicos primitivos, como la proyección de la culpa en otros. O sea, la culpa no es mía, la culpa es de otro que me está impidiendo hacer lo que tengo que hacer. Y eso hace que la gente evada sus responsabilidades constitucionales en medio de una impúdica evidencia de exceso. Satisfacer las necesidades básicas del entorno cercano, entonces, se convierte para la mayoría en el epicentro de la vida. Dado que no tiene ayuda, no le queda más remedio que tratar de buscar la ayuda por sí mismo.
y en eso se le consume el tiempo y no se da cuenta que, aunque muy necesario y comprensible, no la opción única, y ya lo decía inicialmente Luis José, esto lamentablemente favorece la inercia y mantiene un sistema de una enorme inequidad. O sea, no permite este sistema que la gente que realmente necesita ayuda la reciba. Ahora, hay muchas otras reacciones sociales, pero solamente le voy a comentar una. Y se acuñó un término, un neologismo, la solastalgia, que describe una forma de angustia, de estrés mental, cuando se experimenta pérdida de seguridad, de pertenencia social, de valoración como ser humano. Generalmente esta condición de salud mental no es una patología, pero sí un sentimiento nocivo, compartido consciente o inconscientemente por el colectivo y que interfiere con el acceso al bienestar emocional en medio de esta privación. Describe una experiencia de trauma crónico, de anhelo frustrado o desesperanza debido a cambios negativos o angustiosos en el entorno país. Puede ser considerado como una forma profunda de nostalgia por el hogar o la patria del pasado reciente, experimentando todavía que se vive en el mismo hogar o lugar. Causa síntomas intermitentes de ansiedad, de ira, desesperación, fatiga, problemas para dormir, ensimismamiento, inquietud, sensación de inseguridad. Todas estas que se pueden presentar de forma ondulante, no necesariamente están presentes todo el tiempo. Ahora, lamentablemente, esa persona con solastalgia que está en su casa no tiene la solución rápida de decir, bueno, me voy a casa, porque está en su casa. Hay una sensación de impotencia que acompaña esta condición, ya que estos cambios suelen estar fuera del control de la persona. Este es un tema a ser abordado de manera importante y ¿qué se puede hacer? Voy a traer algunas sugerencias muy concretas. Señores, hay que empoderarse, hay que organizarse. O sea, las personas, la sociedad civil, si no hay respuesta en las instancias en que debe haber respuesta, debe empoderarse y organizarse. En la unión está la fuerza. Hay que abandonar el aislamiento. Hay que respetar el distanciamiento social necesario para la cuarentena, pero no aislarse. Hay que reunirse. Y por reunión me refiero a unión, no necesariamente unidad, porque unidad habla de uno, unión habla de diversidad. Y nosotros podemos, siendo diversos, unirnos en torno a problemas comunes. Hay que definir objetivos específicos, logrables. Tenemos que hacer, qué hacer, cómo hacer, cuándo hacerlo, dónde hacerlo y con quién hacerlo. Requiere que dediquemos parte de nuestro tiempo. Hay que crear una especie de pequeños tsunamis de libertad. Cuando se actúa en el mismo sentido, los vectores terminan confluyendo. Y si los problemas son comunes, es indiscutible que los vectores van a confluir porque, digamos, cuando la gente se une con creatividad, no solo para subsistir, sino para accionar, es capaz de buscar soluciones a problemas que parece que no tenían solución.
Por lo tanto, eso requiere de nosotros como personas y como colectivos en lo inmediato, en la urbanización, en el trabajo, en nuestras redes sociales, en la familia, distribuir nuestro tiempo. Por supuesto, hay que trabajar para sobrevivir y satisfacer las necesidades básicas, pero también hay que tener tiempo para la acción, trabajar para el cambio y tiempo para el placer. Ya lo decía el licenciado Aldana, la diversión, el entretenimiento. Víctor Frankl, un psiquiatra muy destacado que vivió situaciones extremas durante la Segunda Guerra Mundial, decía, las circunstancias externas pueden despojarnos de todo, menos de una cosa, la libertad de exigir cómo responder a esas circunstancias. Yo les propongo específicamente en esta situación una estrategia concreta que nos debe reunir a todos, no importa, digamos, la situación social, no importa la condición política, no importa la condición económica, tenemos que unirnos frente a la necesidad más imperiosa que tenemos nosotros en este momento, además de subsistir. Pienso que debe haber una campaña de presión social organizada, progresiva, creciente, de ciudadanos comunes, organizados, para que retumbe constantemente en los oídos de quienes toman decisiones, para hacer sentir la determinación de una nación que exige sus derechos fundamentales y no ser abandonado a su suerte. Amparados en el artículo 83 de la Constitución, que reza: la salud es un derecho social fundamental, obligación del Estado, que lo garantizará como parte del derecho a la vida. El Estado promoverá y desarrollará políticas orientadas a elevar la calidad de vida, el bienestar colectivo y el acceso a los servicios. Entonces, ¿qué debemos hacer? Nosotros los ciudadanos, urgidos por resolver esta emergencia sanitaria grave de la epidemia del COVID-19, que está diezmando a la población, con medidas concretas y necesarias, exigimos anuncios públicos frecuentes y formales de un equipo que existe, que se llama Mesa Técnica Nacional, constituido por gente de diferente pensamiento político. Tenemos que saber cuántas vacunas, qué tipo de vacunas y cuándo llegan. Tenemos que exigir vacunas de calidad y segura y no someternos a hacer conejillos de India. Hacer público con anticipación un plan de vacunación con sus prioridades. Esto tranquiliza a la gente, grupos de edad, personal de salud, tener la certeza de que tiene cobertura universal y no solo de personas registradas en el sistema Patria, saber cuándo comenzará y quiénes lo implementarán. Participar en el monitoreo, que se incorporen muchos sectores además del sector público y conocer qué se está haciendo para mejorar los recursos asistenciales en los servicios públicos. Para finalizar, cierro con estas palabras también de Antoine de Saint-Exupéry, con las cuales, digamos, abrí con otras palabras de él en otras circunstancias. Él decía: no pido milagros y visiones, Señor, pido la fuerza para la vida diaria. Hazme hábil y creativo para distinguir a tiempo lo cotidiano, lo esencial de lo secundario. Ayúdame a distribuir correctamente mi tiempo. Guárdame de la ingenua creencia de que en la vida todo debe salir bien. Otórgame la lucidez de reconocer que las dificultades, las derrotas y los fracasos son oportunidades en la vida para crecer y madurar. No me des lo que yo pido, sino lo que yo necesito. En tus manos me entrego. Enséñame el arte de los pequeños pasos. Muchísimas gracias.
Muchísimas gracias, Pedro, por una motivante exposición y quiero hacer un comentario personal sobre lo último que dijiste. Prácticamente toda mi vida he estado acompañado casi como un libro necesario de auxilio psicológico, el libro de Víctor Frankl. La tragedia que le tocó a ese gran psiquiatra, creo que es el autor de la logoterapia, ¿no? En el campo de Auschwitz, que por más terrible que sea nuestra posición, no puede ser igual, ni siquiera parecida a lo que sentían toda esa gente que veían como todos los días quemaban a sus amigos y morían, casi estaban condenados a muerte. Y este psiquiatra, ¿cómo se defendió ya en un estado macilento, flaco, casi destruido? Estaba creando mentalmente los papers que iba a hacer después. O sea, él estaba creando en su mente lo que era su actividad normal antes de estar en el campo de concentración. Yo se lo recomiendo a toda la audiencia porque es un libro esencial, o sea, porque una situación más catastrófica que esto para un ser humano individual no puede haber. Ahora hay una pregunta que me pusieron aquí que dice, la combinación de factores, confinamiento, miedo a ser infectado por el COVID, desesperanza por la actitud cada día más agresiva del régimen que pareciera eternizarse en el poder, ¿cómo pueden crearse los mecanismos psicológicos para poder empoderarse? Son el caso de la solidaridad y la unión, los pasos inevitables, pero si el liderazgo no lo hace, no estoy hablando del liderazgo político, el liderazgo político, social, empresarial, y no manda señales claras de que están dispuestos a enfrentar la situación, pero no desde un punto de vista total, global, se va a resolver todo una vez, sino casi paso por paso, porque la vida se logran resultados con pequeños logros. Es como subir una escalera. Primero tienes que subir el primer escalón. Cuando lo subes, está bien, te sientes satisfecho, vas al segundo. Y cuando te das cuenta, llegaste al final de la escalera. Y eso es lo que cuesta más trabajo, particularmente en el sector opositor, en el cual cada quien está aferrado a posiciones, posiciones que están debajo de las que lo une. A todos lo une que queremos salir de esto. Como dijo al principio Luis José, casi un 90% quiere salir. Pero ¿por qué se diferencian? ¿Por qué no pueden haber entendimiento en algunos puntos y esperar hasta el final, ver sobre las posiciones fijas que tienen, que puedan encontrar, digamos, un mínimo común denominador? Creo que ese es un punto importante para todos y eso es algo que hay que transmitir a todos los liderazgos. El liderazgo de los partidos, liderazgo de organizaciones de la sociedad civil, al dirigismo eclesiástico, todos. Si no hablamos el mismo lenguaje, vamos a seguir como en una torre de Babel y será muy difícil poder superar los problemas psicológicos que nos aquejan. Ahora, Emilio, fíjate, yo lo decía en mi exposición, esto se tiene que abordar con temas comunes. O sea, la vacunación es un tema común. No importa si tú eres del gobierno, eres de la oposición, eres, entiende, rico, eres pobre, etcétera. Esto es un problema común a todos. Por ahí hay que comenzar. Ese es el primer Esto escalón. no necesariamente requiere no necesariamente no solamente requiere de la participación del liderazgo político o social, requiere de la participación de la gente común. O sea, te voy a poner un ejemplo muy específico. En estos días, en la urbanización donde yo vivo, donde convivimos alrededor de unas 35 casas, se presentó un problema de robo en un par de casas y la gente se reunió, nos reunimos, conversamos, desarrollamos una estrategia común, simple, lograble, accesible a todos y en pocos días nosotros resolvimos ese problema de inseguridad que estaba amenazando digamos, la seguridad de toda la gente aquí y los bienes de la gente. Entonces, eso es lo que hay que hacer. O sea, la gente tiene que entender, porque lamentablemente esta estrategia de crear desesperanza y de crear resignación ha hecho que nos
ensimismemos, que nos aislemos y que no tengamos posibilidad, digamos, de unirnos unos con otros frente a problemas comunes. Por eso les dije, les traje un ejemplo concreto de hacer, ahorita para mí la prioridad fundamental es la vacunación. Si no, este país va camino a diezmarse, la gente se va a ir muriendo. Ya no hay nadie que no tenga un ser más o menos cercano que se haya muerto del COVID. Y esto va a seguir escalando porque las estrategias que se están usando no están funcionando, como ha pasado en muchísimos países también, incluso muy adelantados, y peor para nosotros con un sistema sanitario absolutamente colapsado y debilitado. Yo creo que también hay que comentar, y quizás alguno de ustedes quisiera hablar sobre eso, esto no es accidental lo que está ocurriendo. El psiquiatra, que es el hombre pensante de este régimen, ¿sabe? Jorge Rodríguez, ha utilizado todos los mecanismos y con buena asesoría para crear zozobra, división, pasiones desviadas, porque eso corresponde a un esquema muy estudiado y que se llama en lo que se llama generalmente la generación de la fake news o noticias que son falsas, pero que hace que la atención se desvíe hacia otro lado. Me parece muy, muy pertinente y siempre lo he pensado así, que hay que ir de lo particular a lo general. El problema tiene que resolverse en el condominio, en las agrupaciones básicas, y a partir de ahí, si tú logras la solidaridad, el entendimiento de los factores que nos están impulsando para que no nos unamos, si eso se puede hacer de abajo hacia arriba, creo que posiblemente el liderazgo no tendrá más que seguir la presión que viene de abajo. Si eso no ocurre, va a ser muy difícil porque la batalla de los egos sigue prevaleciendo y un individualismo que es muy característico de sociedades como la nuestra, le cuesta mucho trabajo trabajar de forma solidaria en funciones que trasciendan tu interés individual o particular. No sé si que alguien quiere comentar sobre esta reflexión. Yo en ese punto creo que has dicho, Emilio, la fresa que vamos a colocarlo encima del helado, ¿no? Aquí tenemos que considerar este individualismo que es el que nos está afectando. El problema del venezolano es que va a esperar siempre esa figura de un hombre fuerte o de una mujer fuerte que sea la que nos va a direccionar el camino y nos va a decir hacia dónde tenemos que ir. ¿Qué es lo que estamos viendo en este momento? Lo que acabas de decir es así, donde las juntas de condominio, las juntas de padres y representantes de nuestros colegios, los directivos de los colegios profesionales. Ahorita estamos viviendo un ensimismamiento, algo como una frase que escuché hace poco que decía, de mi casa hago mi país. Yo no tengo nada que ver con el de al lado. Y eso es lo que estamos viviendo ahorita. La gente se está aislando y entonces cuando tú haces una junta de condominio o una reunión, una asamblea de vecinos, de copropietarios, nadie quiere asumir la responsabilidad. No, yo no me voy a meter en eso. Yo no voy a estar en el colegio profesional. Yo no voy a estar en el colegio de mis hijos, esperando que siempre sea alguien, y eso fue lo que nos llevó a este escenario, esperando que sea alguien el que nos vaya a decir hacia dónde vamos. Entonces, una de las cosas que tenemos que tomar en cuenta y dentro del campo del estudio de la psicología como ciencia del comportamiento, vemos que más que lo que las similitudes nosotros estudiamos son las diferencias humanas, en qué nos diferenciamos. Y el gran reto que nosotros tenemos en este momento, y hablando sobre Víctor Frank, un gran hombre que nos llevó a un ejemplo en la humanidad de todas las situaciones adversas que vivió y cómo se sobrepuso de forma resiliente ante ello. Si todo lo que estamos viviendo no tiene una razón de ser, entonces el sufrimiento fue en vano. Lo que nosotros tenemos que trabajar ahorita es eso, trabajar la unidad. Y la unidad se trabaja desde las bases. Y cuando hablamos desde las bases, ustedes que nos están viendo en estos momentos, es desde involúcrese. Yo sé que a veces puede, no, es que eso me genera estrés, pero es que no me gusta, yo no me quiero buscar problemas con nadie. No, hay que involucrarse en la junta de condominio, en cualquier escenario donde implique un liderazgo. Los liderazgos no son superhéroes. Hablo del punto de vista de la psicología social, que se cree que los superhéroes no necesariamente son un Superman, un Aquaman, un Batman. No, el superhéroe es aquella persona que a través del altruismo ayuda al otro, busca caminos de unidad
para poder trascender este ensimismamiento, este individualismo, que es lo que de alguna forma nos está llevando a este caos social que de alguna forma nos afecta desde el punto de vista psicológico en nuestra convivencia. Quizá para agregar a eso, hubo un fenómeno hace 2 años que Luis José conoce bien, que el Congreso de Juventudes era un grupo de muchachos que provenían de partidos tan distintos como Acción Democrática, eh, Bandera Roja, Un Nuevo Tiempo, y ellos se conocieron en la lucha universitaria y decidieron hacerse amigos. Y más allá de sus partidos, hicieron un movimiento entre ellos. Y hubo unas conexiones que en el liderazgo arriba no existía y ellos abajo se entendían. Y sin embargo, lamentablemente, con el COVID y todo lo demás, los partidos de arriba trataron de evitar que ese movimiento se hiciera. Y si ese movimiento se hubiera rescatado, hoy en día, como dice el dicho criollo, otro gallo cantaría. Bueno, tuvimos eso que avanzó. ¿Por qué no lo podemos hacer nosotros con todos los mecanismos asociativos que tenemos y que podemos efectivamente ir en una dirección? Como dijo Pedro, evidentemente el punto de unión, que no hay ninguna desunión, es la vacuna. No solamente la vacuna, sino cuándo, cómo y con quién. Y despolitizar el tema de la vacuna, que es un tema importante. Pero eso es como decir, franquear el primer escalón. Pero si tú tienes éxito en uno, es más fácil tener en el siguiente. Y al final, cuando tú llegas al final de la escalera, te das cuenta que hay mucho más son los puntos en que coinciden que las diferencias. En el editorial de analítica de hoy se señala eso, justamente se dice, hay como 3 grandes líneas que son absolutamente irreductibles y son posiciones casi esclerotizadas sobre la crisis. Uno, dice la intervención, sin saber decir ni siquiera qué es la intervención. La segunda, las elecciones, sin aclarar cómo en las elecciones, cuándo y cómo. Y la tercera, la negociación, sin explicar lo mismo. Entonces, si tú ves que esos son las grandes líneas, ¿qué hay debajo de eso? Un entendimiento, porque como dicen las encuestas, el 90% de la gente quiere que esto cambie. Entonces, ¿por qué no cambia? Y esa es una pregunta que yo creo que tiene elementos psicológicos importantes. Emilio, Sí, dímelo, José. fíjate, hay algo que puede ser interesante, ¿no? En el campo de la salud mental, de la psiquiatría, de la psicología, de la ciencia de la conducta, nosotros hoy en día tenemos bien claro de qué depende el comportamiento humano. Uh-huh. No es tan oscuro, no es tan oscuro. Hay 3 dimensiones gigantescas que se vinculan al comportamiento humano. Una es el individuo, todo su mundo, sus funcionamientos psicológicos, cerebrales. Pero es que el comportamiento humano tiene una dimensión que es la que no terminan de ver con cuidado, y es la social. Uh-huh. Tú no le puedes pedir a una sociedad que no tiene claro quiénes son sus referencias, sus líderes, sus instituciones, sus organizaciones. La mente funciona así. En una asociación de vecinos la cosa es más fácil. En un grupo de jóvenes como el que tú mencionabas, la cosa es más fácil. Sí, como no, en una organización pequeña la cosa es más fácil, pero estamos hablando de una dimensión país. No podemos seguir haciendo traslaciones un poco alegres a dimensiones en las cuales lo que aquí funciona, allá tiene otra proyección. Por ejemplo, el papel del liderazgo en la conducta humana es fundamental. Eso de querer imponerle de que el ciudadano tiene que comportarse de tal manera, eso es muy cómodo, muy fácil, pero usted sabe todas las variables que tiene ese ciudadano, incluyendo el imperio del terror que tiene encima cuando sale a demandar algún derecho. ¿Tú crees que eso es así tan fácil? De que una comunidad de la clase media de los barrios salgan a protestar y encima se le vienen los 3 o 4 elementos terroríficos que se utilizan en este momento en nuestra sociedad. ¿Tú crees que es muy fácil el registro que generó la clase media cuando les violaron las muchachitas que les apresaban, por ejemplo, en la Plaza Altamira? Es que son dimensiones donde no las vemos, porque es más fácil, claro, y es un elemento muy humano, de querer señalar, ustedes deben comportarse de tal manera. Ah, bueno, eso es fácil, sí, eso es fácil, pero lee la realidad del humano. Entonces, la conducta y el comportamiento del humano en las ciencias modernas
modernas del campo de la salud mental, la psiquiatría y la psicología, tiene muy claro que son varias dimensiones. Si no se da la referencia social, es imposible que tú logres movilizar a las sociedades. Caemos en una trampa tremenda. Y termino con esto. ¿Tú crees que las instituciones, que las leyes no son fundamentales para el comportamiento individual? Claro que sí. Claro que sí. ¿Tú crees que el capital social no es fundamental? ¿En quién confío yo? Ah, claro, tú me dices, no, pero es que aquí hacemos una reunión los vecinos y nos respetamos. Pero eso es focal, eso no llega a ningún lado. Y eso es con otro objetivo. Pero el objetivo que tenemos nosotros ahorita es ¿cuál? Una dimensión gigantesca, y es que tenemos un teatro de dominación. Y este teatro de dominación no es en los últimos años. Esto viene de un formato montado hace décadas atrás. Entonces, mientras eso no lo veamos, y en el mundo de nosotros, de la conducta, que somos expertos en conducta, no deja de ser interesante saber que esa variable es fundamental. Y termino con esto. Critican mucho a las redes sociales. Señores, eso es una integración que tiene hoy en día el cerebro. Hasta que no se entiendan cómo funcionan las redes sociales y seguir criticándoles, cuando emergen con ciertos mensajes es porque es la dinámica de una fuerza tan poderosa que pone y quita presidentes en el mundo, pone y quita papas, genera las tendencias económicas del mundo. O entendemos eso, o bueno, si seguimos entonces aquí creando improvisaciones que mira el resultado que tenemos, la desgracia gigantesca que cada día crece y crece y crece. Muchas gracias. Casualmente, Luis José, yo creo que tú acabas de tocar un punto muy importante. El poder de esas pequeñas organizaciones, que yo no las despreciaría así, yo no comparto esa parte contigo, puede ser muy grande. De hecho, eso está estudiado. Hay gente en Harvard que ha estudiado eso y ve cómo, digamos, eso concéntricamente, como decía antes, puede llegar a convertirse en una fuerza muy importante. Y sobre todo con el uso de ese instrumento tan terrible en algunos casos, pero tan maravilloso en otros casos, que son las redes sociales. Sin moverte de tu casa, sin salir a una plaza a arriesgarte a que digamos, si, digamos, a que te expongas, a que te hieran o que te maten o que te violen. Solamente con el uso de las redes sociales se puede lograr muchísimo. Se puede lograr muchísimo. Organizadamente, si la gente apunta en el mismo lugar. Por eso yo hacía una sugerencia muy concreta. Creo que nosotros los ciudadanos tenemos de la responsabilidad, cada uno, si cada uno de nosotros se dirige por lo menos a 10 más, y somos, aquí había, no sé, 50 personas, y cada uno toma 10, ya son 500, y cada uno de esos toma 10, y ya son 5.000, y 50.000, y 500.000. Y eso se va multiplicando si tenemos una estrategia común. Y hay que escoger objetivos sencillos y logrables. Y yo creo que el punto central de convergencia en este momento, al día de hoy, es la vacunación. Y creo que eso puede generar una totalmente, Pedro, a mí me parece maravilloso tu planteamiento, pero fíjate que es que el contexto de cada grupo, cada sociedad, cada país es diferente. ¿Funciona eso en Venezuela ahorita? Esa proyección de multiplicación de objetivos, ¿se puede hacer en Venezuela? Absolutamente. Si se puede, maravilloso, pero si no, seguimos engañándonos. Y entonces, claro, es un diseño que teóricamente es muy bueno, pero realmente eso funciona en la estructura cultural del venezolano, en la realidad que tenemos. Si no nos desvinculamos de algo muy importante, que es que cada casa bate el aceite como lo conoce.
cada casa bate sus problemas como los conoce. Cuando ese dicho popular, ¿qué quiere decir? Nosotros tenemos que entender cómo somos los venezolanos. Para mí, la vacuna, maravilloso, maravilloso, todo eso es maravilloso. El gran problema es que no tenemos liderazgo. La estructura mental del humano no puede funcionar sin liderazgo. Si lograran entender eso es mentira que las referencias sociales espontáneas existen. No, muéstreme algún comportamiento social donde la estructura de grupo no esté totalmente vinculada a una referencia de líder. No existe, no existe. Bueno, la Iglesia Católica se sustentó en ¿qué? En unos apóstoles y un Mesías. Dime una cosa que en la historia de la humanidad no se haya sustentado en los grupos. No hay, no hay. Porque es que es una estructura psicológica. Dime algo que no esté estructurado en los grupos. Bueno, que en Nueva York, algunos hablan de quiero hacer una respuesta a José Luis. José, después te la paso. Sí, bueno, cierro esto. Sí lo hubo. La primavera árabe, el incendio, la inmolación de esa persona por un acto injusto. Emilio, acaba de decir algo muy sensato. Es los árabes. Hasta que no leamos eso. Tú pasaste hace 2 o 3 meses. Vean esta película de Chile, de este gran publicista que se llama El No. ¿Recuerdas que lo sugeriste que viéramos esa película chilena del No? Pero eso es en Chile, Emilio. Es una cultura diferente, una estructura social diferente. Eso no se puede trasladar aquí. Yo no veo un fatalismo, Luis José. Es que eso no es fatalismo. Ojo, te cito una sola por el movimiento estudiantil que se formó aquí hace un tiempo, que luego desafortunadamente devino en digamos, derroteros políticos que no ayudaron sino a dispersar a la gente. Ese movimiento estudiantil, frente a una situación absolutamente adversa, obtuvo, digamos, unos éxitos contundentes. Muchachos que no ese es el pasado, sabían Pedro. nada. Ese es el pasado. Y eso ya no venezolanos, muchachos, eso no tiene vigencia, la cantidad de emprendimiento que hay ahorita en la juventud es impresionante y está generando una ola, digamos, de movimiento positivo dentro de esta situación terrible. Bueno, o sea que el venezolano puede, sin duda. Yo creo que el tiempo se nos acabó, y justamente lo que diste ese movimiento estudiantil no empezó por una protesta política, empezó por el asesinato de los Fadul en la Católica. Así es. Y vinieron las manos blancas y todo eso. Fue un fenómeno, sí, en el pasado, pero ¿quién dice que lo que pasó en el pasado no puede pasar en el futuro? O sea, yo creo que los momentos son cíclicos. Bueno, muchas gracias por esta intervención. Por cierto, tengo que hacer una aclaratoria que me la hizo mi editora adjunta, que el editorial que me refería a el de los líderes fue el de ayer, porque hoy es un editorial que dice no es no, que es sobre los casos de abusos sexuales que hemos visto en grupos de rockeros, periodistas importantes, etcétera, casos de estupro, que yo creo que la sociedad tiene que reaccionar a eso, que es una situación realmente alarmante, porque es la protección de nuestros hijos, de los muchachos que están siendo mal llevados a una situación absolutamente inaceptable, grupo de teatro, o sea, son tantos los casos que simplemente es espeluznante. Bueno, para cerrar esta excelente, interesantísima encuentro, les aviso que el 6 de mayo, y eso te va a gustar, Luis José, me traigo una persona que en Venezuela quizás no lo conocen, que es el Orlando Goncalves, vive en México, es un asesor muy importante de eventos electorales, ha acompañado gran parte de los triunfos electorales que ha habido en Centroamérica y en otros sitios, y la ponencia que va a hacer me parece que puede ser llenar lo que dice, ¿por qué los líderes no escuchan? Y esa es la ponencia que él va a explicar. Y no son los líderes políticos, los líderes de cualquier campo que viven, según él, encerrados en cúpulas de autoaplauso y que se desconectan completamente con la realidad subyacente. Los invito, eso va a ser el 6 de mayo y nos acompañen en eso porque creo que es un tema que complementa pero ya desde el punto de vista de experiencia concreta
de una persona que maneja elecciones en todo el continente. Y es una persona que vale la pena oírlo porque a mí me impresionó muchísimo su conversación que tuvo en un programa de televisión, y ya he estado conversando con él y me imagino que les va a gustar mucho esa reunión. Muchísimas gracias a todos. Gracias. Creo Buenas que ha sido tardes. un evento. Un abrazo, amigos. Gracias a todos. ¿Verdad? Un Encantado. abrazo a todos. Encantado todo de esto- compartir con todos. Y todo esto va a estar permanentemente en YouTube, en el canal de Analítica TV. Bueno, buenas noches. Ok. Un abrazo. Hasta luego.